Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR sin susurro. Solo leyendo capítulo nuevo de 20.000 leguas de viaje submarino, capítulo 18, los pulpos, de Julio Verne. Durante algunos días, el Nautilus se mantuvo constantemente apartado de las costas americanas. Era evidente que su capitán quería evitar las aguas del Golfo de México y del Mar de las Antillas. No era por temor a que le faltase el agua bajo la quilla, pues la profundidad media de esos mares es de 1800 metros, sino porque esos parajes, sembrados de islas y constantemente surcados por vapores, no convenían al capitán Nemo. El 16 de abril avistamos la Martinica y la Guadalupe a una distancia de unos 30 millas. Vi por un instante sus elevados picos. Ned Land, que esperaba poder realizar en el Golfo sus proyectos de evasión, ya fuese poniendo pie en tierra, ya en uno de los numerosos barcos que enlazan las islas, se sintió enormemente frustrado. La huida habría sido allí fácilmente practicable si Ned Land hubiera logrado apoderarse del bote sin que se dieran cuenta el capitán Nemo y los marineros. Pero en pleno océano había que renunciar a la idea. El canadiense Conseil y yo mantuvimos una larga conversación al respecto. Llevábamos ya 6 meses como prisioneros a bordo del Nautilus. Habíamos recorrido ya 27.000 leguas y no había razón, como decía Ned Land, para que eso no continuara indefinidamente. Me hizo entonces una proposición inesperada, la de plantear categóricamente al capitán Nemo esta cuestión. ¿Es que pensaba retenernos indefinidamente a bordo? Me repugnaba la sola idea de efectuar esa gestión que además yo consideraba inútil de antemano. No había nada que esperar del comandante del Nautilus. Debíamos contar exclusivamente con nosotros. Por otra parte, desde hacía algún tiempo ese hombre se había tornado más sombrío, más retraído, menos sociable. Parecía evitarnos. Ya no me lo encontraba sino muy raras veces. Antes se complacía en explicarme las maravillas submarinas. Ahora me abandonaba mis estudios y no venía al salón. ¿Qué cambio se había producido en él? ¿Por qué causa? No tenía yo nada que reprocharme. Tal vez se le hacía insoportable nuestra presencia a bordo, pero aunque sí fuera, no cabía esperar de él que nos devolviera la libertad. Rogué, pues, a Ned que me dejara reflexionar antes de actuar. Si la gestión no daba ningún resultado, podría reavivar sus sospechas, hacer más penosa y difícil nuestra situación y dificultar los proyectos del canadiense de escaparnos. En modo alguno podía yo aducir razones de salud, pues si se exceptuaba la ruda prueba sufrida bajo la banca del Polo Sur, jamás nos hubiéramos hallado mejor en cualquiera de los tres. La sana alimentación, la atmósfera saludable, la regularidad de nuestra existencia, la uniformidad de la temperatura no daba juego a las enfermedades. Yo podía comprender esa forma de existencia para un hombre en quien los recuerdos de la tierra no suscitan la más mínima nostalgia, para un capitán que allí se sentía en su casa, que iba donde quería, que por vías misteriosas para otros, pero no para él, marchaba hacia su objetivo. Pero nosotros no habíamos roto con la humanidad y en lo que a mí concernía no quería yo sepultar conmigo mis nuevos y curiosos estudios. Tenía yo el derecho de escribir el verdadero libro del mar y antes o después, más bien antes, quería yo que ese libro pudiera ver la luz. Allí mismo
en aguas de las Antillas a 10 metros de profundidad, cuántas cosas interesantes pude registrar en mis notas cotidianas. Entre otros zoofitos, las galeras, conocidas con el nombre de fisalias pelágicas, unas gruesas vejigas oblongas con reflejos nacarados, tendiendo sus membranas al viento y dejando flotar sus tentáculos azules como huevos de seda, encantadoras medusas para la vista y verdaderas ortigas para el tacto con el líquido corrosivo que destilan. Entre los articulados vi unos anélidos de 1 metro de largo, armados de unas trompas rosa y provistos de 1.700 órganos locomotores que serpenteaban bajo el agua, exhalando al paso todos los colores del espectro solar. Entre los peces, rayas mulvars enormes cartilaginosos de 10 pies de largo y 600 libras de peso, con la aleta pectoral triangular y el centro del dorso abombado, con los ojos fijados a las extremidades de la parte exterior de la cabeza, y que se aplicaban a veces como una opaca contraventana sobre nuestros cristales. Había también balistes americanos para los que la naturaleza solo ha combinado el blanco y el negro, y gobios plumeros alargados y carnosos con aletas amarillas y mandíbula prominente, y escómbridos de 16 decímetros de dientes cortos y agudos, cubiertos de pequeñas escamas pertenecientes a la familia de las albacoras. Por bandadas aparecían de vez en cuando salmonetes surcados por rayas doradas de la cabeza a la cola, agitando sus resplandecientes aletas, verdaderas obras maestras de joyería, peces en otro tiempo consagrados a Diana, particularmente buscados por los ricos romanos y de los que el proverbio decía que no los come quien los coge. También unos pomacantos dorados, ornados de unas fajas de color esmeralda, vestidos de seda y de terciopelo, pasaron ante nuestros ojos como grandes señores del Peronés. Esparos con espolón se eclipsaban bajo su rápida aleta torácica. Los clupeinos de 15 pulgadas se envolvían en sus resplandores fosforescentes. Los mugiles batían el mar con sus gruesas colas carnosas. Rojos corejonos parecían cegar las olas con su afilada aleta pectoral, y peces luna plateados dignos de su nombre se levantaban sobre el agua como otras tantas lunas con reflejos blancos. ¿Cuántos nuevos y maravillosos especímenes habría podido observar aún si el Nautilus no hubiese adentrado más y más en las capas profundas? Sus planos inclinados se llevaron hasta fondos de 2.000 y 3.500 metros. Allí la vida animal estaba ya solo representada por las escrinas estrellas de mar, magníficos pentacrinos con cabeza de medusa, cuyos tallos rectos soportaban un pequeño cáliz, trucos, neritias sanguinolentas, fisulerelas y grandes moluscos litorales. El 20 de abril los mantuvimos a una profundidad media de 1.500 metros. Las tierras más próximas eran las del archipiélago de las Lucayas, islas diseminadas
como un montón de adoquines en la superficie del mar. Se elevaban allí altos acantilados submarinos, murallas rectas formadas por bloques desgastados dispuestos en largas hiladas, entre los que se abrían profundos agujeros negros que nuestros rayos eléctricos no conseguían iluminar hasta el fondo. Esas rocas estaban tapizadas de grandes hierbas de laminarias gigantescas de fucos enormes. Era una verdadera espaldera de hidrofitos digna de un mundo de titanes. Estas plantas colosales nos llevaron naturalmente a Conseil, a Ned y a mí a hablar de los animales gigantescos del mar, pues aquellas están evidentemente destinadas a alimentar a estos. Sin embargo, a través de los cristales del Nautilus, entonces casi inmóvil, no vi sobre los largos filamentos de esas plantas otras variedades que los principales articulados de la división de los braquiuros labros de largas patas, canis reinos, violáceos y clíos robios del mar de las Antillas. Era alrededor de las 11 cuando Ned Land atrajo mi atención sobre un formidable hormigueo que se producía a través de las grandes algas. Son verdaderas cavernas de pulpos, dije, y no me extrañaría ver a algunos de esos monstruos. ¿Qué? Calamares, simples calamares de la clase de los cefalópodos, dijo Conseil. No, pulpos de grandes dimensiones, pero el amigo Land ha debido de equivocarse, pues yo no veo nada, añadí. Lo siento, dijo Conseil, pues me gustaría mucho ver cara a cara a uno de estos pulpos, de los que tanto he oído hablar y que pueden llevarse a los barcos hasta el fondo del abismo. A esas bestias les llaman Kra. ¿Kra? ¿Cuántos chinos querrán decir? Le interrumpió el canadiense irónicamente. Krakens, prosiguió Conseil, acabando su frase sin preocuparse de la broma de su compañero y amigo. Jamás jamás me hará creer que existen tales animales. ¿Por qué no? Respondió Conseil. Nosotros llegamos a creer en el narval del Señor y nos equivocamos, Conseil. Sin duda, pero los demás siguen creyendo en él. Es probable, Conseil, pero lo que es yo no admitiré la existencia de esos monstruos hasta que los haya disecado con mis propias manos. Así que el Señor tampoco cree los pulpos gigantescos. ¿Y quién diablos ha creído en ellos? Dijo el canadiense. Mucha gente, Ned. No serán pescadores, los sabios, tal vez. Perdón, Ned, pescadores y sabios. Pues yo, dijo Conseil en un tono de absoluta seriedad, me acuerdo perfectamente de haber visto una gran embarcación arrastrada al fondo del mar por los brazos de un cefalópodo. ¿Usted vio eso? Sí, Ned, con sus propios ojos, con mis propios ojos. ¿Y dónde, por favor? En San Malo, afirmó intervalablemente Conseil. Ah, ¿en el puerto? Preguntó Ned Land irónicamente. No, en una iglesia. ¿En una iglesia? Sí, amigo Land. Era un cuadro que representaba al pulpo en cuestión. Ah, vaya, exclamó Ned Land, rompiendo a reír a carcajadas. El señor Conseil me estaba tomando el pelo. De hecho, tiene razón, intervine yo. He oído hablar de ese cuadro, pero el tema que representa es sacado de una leyenda y ya sabéis lo que hay que pensar de las leyendas en materia de historia natural. Además, cuando se trata de monstruos, la imaginación no conoce límites. No obstante, se ha pretendido que esos pulpos podían llevarse a los barcos, sino que incluso en tal Olaus Magnus habló de un cefalópodo de 1 milla de largo, que se parecía más a una isla que a un animal. Se cuenta también que el obispo
de Nidros elevó un día un altar sobre una inmensa roca. Terminada su misa, la roca se puso en marcha y regresó al mar. La roca era un pulpo. ¿Y eso es todo?, preguntó Nitlan. No. Otro obispo, Pompopidán de Berghern, habla igualmente de un pulpo sobre el que podía maniobrar un regimiento de caballería. Pues sí que estaba bien de la cabeza los obispos de antes, dijo Nitlan. En fin, los naturalistas de la antigüedad citan monstruos cuya boca parecía un golfo y que eran demasiado grandes para poder pasar por el estrecho de Gibraltar. Vaya hombre, dijo el canadiense. ¿Y qué puede haber de cierto en todos esos relatos?, preguntó Conseil. Nada, nada en todo cuanto pasa de los límites de la verosimilitud para desbordarse, en la fábula o en la leyenda. No obstante, la imaginación de los que cuentan estas historias requiere, si no una causa, al menos un pretexto. No puede negarse que existen pulpos y calamares de gran tamaño, aunque inferior sin embargo al de los cetáceos. Aristóteles comprobó las dimensiones de un calamar que medía 3 metros 10. Nuestros pescadores ven con frecuencia piezas de una longitud superior a 1,80 m, de 1,80 m. Los museos de Trieste y de Montpellier conservan esqueletos de pulpos que miden 2 metros. Además, según el cálculo de los naturalistas, uno de estos animales de 7 pies de largo debería de tener tentáculos de 27 metros, lo que basta y sobra para hacer de ellos unos monstruos formidables. ¿Se pescan de esta clase en nuestros días?, preguntó Conseil. Si no se pescan, los marinos los ven, al menos. Uno de mis amigos, el capitán Paul Bos del Arbre, me ha afirmado a menudo que él había encontrado uno de esos monstruos del tamaño colosal en los mares de la India. Pero el hecho más asombroso, que no permite ya negar la existencia de estos animales gigantescos, se produjo hace unos años, en 1861. ¿Qué hecho es ese?, preguntó el canadiense. A ello voy, querido amigo. En 1861, el noroeste de Tenerife, poco más o menos a la latitud en la que ahora nos hallamos, la tripulación del Alecton vio un monstruoso calamar. El comandante Burger se acercó al animal y lo atacó a golpes de arpón y a tiros de fusil sin gran eficacia, pues balas y arpones atravesaron sus carnes blandas como si fuera gelatina sin consistencia. Tras varias infructuosas tentativas, la tripulación logró pasar un nudo corredizo alrededor del cuerpo del molusco. Bien, ese sí es un hecho, manifestó Ned Land. Un hecho indiscutible, mi buen Ned. Se ha propuesto llamar a ese pulpo calamar de Burger. ¿Y cuál era su longitud?, preguntó el canadiense. No medía unos 6 metros, dijo Conseil, que apostado ante el cristal examinaba de nuevo las anfractuosidades del acantilado submarino. Precisamente, respondí. No tenía la cabeza, prosiguió Conseil, coronada de 8 tentáculos que se agitaban en el agua como una nidada de serpientes. Precisamente. ¿Los ojos eran enormes? Sí, Conseil. ¿Y no era su boca un verdadero pico del loro, pero con un pico formidable? En efecto, Conseil. Pues bien, créeme, señor, si no es el calamar de Burger, este es al menos uno de sus hermanos. Miré a Conseil mientras Ned Land se precipitaba hacia el cristal. ¡Qué espantoso animal!, exclamó. Miré a mi vez y no pude reprimir un gesto de repulsión ante mis ojos. Se agitaba un monstruo horrible digno de figurar en las leyendas teratológicas. Era un calamar de colosales dimensiones, de 8 metros de largo, que marchaba hacia atrás con gran rapidez, en dirección del Nautilus. Tenía unos enormes ojos fijos de tonos glaucos.
sus 8 brazos, o por lo menos decir sus 8 pies, implantados en la cabeza, lo que les ha valido a estos animales el nombre de cefalópodos. Tenía una longitud doble que la del cuerpo y se retorcían como la cabellera de las furias. Se veían claramente las 250 ventosas dispuestas sobre la faz interna de los tentáculos bajo la forma de cápsulas semiesféricas. De vez en cuando el animal aplicaba sus ventosas al cristal del salón, haciendo en él el vacío. La boca del monstruo, un pico córneo como el de un loro, se abría y cerraba verticalmente. Su lengua, también de sustancia córnea armada de varias hileras de agudos dientes, salía agitada de esa verdadera cizalla. ¡Qué fantasía de la naturaleza! Un pico de pájaro en un molusco. Su cuerpo fusiforme e hinchado en su parte media formaba una masa carnosa que debía de pesar de 20 a 25.000 kilos. Su color inconstante, cambiante con una extrema rapidez según la irritación del animal, pasaba sucesivamente del gris lívido al marrón rojizo. ¿Qué era lo que irritaba al molusco? Sin duda alguna la sola presencia del Nautilus, más formidable que él, sobre el que no podía hacer presa sus brazos succionantes ni sus mandíbulas. Y sin embargo, qué monstruos estos pulpos de vitalidad les ha dado el Creador, qué vigor el de sus movimientos gracias a los 3 corazones que poseen. El azar nos había puesto en presencia de ese calamar y no quise perder la ocasión de estudiar detenidamente ese espécimen de los cefalópodos. Conseguí dominar el horror de mí que me inspiraba su aspecto y comencé a dibujarlo. Quizás sea el mismo que el del Alecton, dijo Conseil. No, respondió el canadiense, porque este está en... No, respondió el canadiense, porque este está entero y aquel... no. No es una prueba, dije, porque los brazos y la cola de estos animales se reforman y vuelven a crecer, y desde hace 7 años la cola del calamar de Burke ha tenido tiempo para reconstruirse. Bueno, dijo Nitla, pues si no es este, tal vez sea uno de esos. En efecto, otros pulpos aparecieron a estribor. Conté 7. Hacían cortejo al Nautilus. Oíamos los ruidos que hacían sus picos sobre el casco. Estábamos servidos. Continué mi trabajo. Los monstruos se mantenían a nuestro lado con tal obstinación que parecían inmóviles hasta el punto de que hubiera podido calcarlos sobre el cristal. Nuestra marcha era además muy moderada. De repente el Nautilus se detuvo, al tiempo que un choque estremecía toda su armazón. ¿Hemos chocado?, pregunté. Sí, así es, respondió el canadiense. Ya nos hemos zafado porque flotamos. El Nautilus flotaba, pero no marchaba. Las paletas de su hélice no batían el agua. Un minuto después, el capitán Nemo y su segundo entraban en el salón. Hacía bastante tiempo que no le había visto. Sin hablarnos, sin vernos tal vez, se dirigió al cristal, miró a los pulpos y dijo unas palabras a su segundo. Este salió inmediatamente. Poco después se taparon los cristales y el techo se iluminó. Me dirigí al capitán y le dije, con el tono desenfadado que usaría un aficionado ante el cristal de un acuario: una curiosa colección de pulpos. En efecto, señor naturista, me respondió el capitán, y vamos a combatirlos cuerpo a cuerpo. Creí no haber oído bien y miré al capitán. ¿Cuerpo a cuerpo? Sí, señor. La hélice está parada. Creo que las mandíbulas córneas de uno de estos calamares han debido bloquear las aspas y esto es lo que nos impide la marcha. ¿Y qué va usted a hacer? ¿Subir a la superficie y acabar con ellos? Empresa difícil. Le acompañaremos, dije, y siguiendo al capitán Nemo nos dirigimos a la escalera central. Allí ya se hallaban docena de hombres armados y dispuestos al ataque. Un cuarto de hora había durado el combate. Vencidos,
desaparecieron bajo el agua. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. He omitido parte del libro, porque aunque no estoy susurrando, estoy subiendo vídeos relajantes para ayudarlos a descansar y relajarse. Y hay cosas que no quiero poner. Pasa que estoy limitada en lo que es en la subida de libros. Aquí en esta plataforma hay muchos libros, pero no todos son de dominio público y estoy limitada a subir libros de dominio público. De hecho, yo estoy también tratando de escribir historias que pueda subir, pero eso conlleva tiempo. Y bueno, como he estado con este libro, pues he continuado con él. Yo tengo libros en casa. Tengo bastantes libros que podría leerles, pero si no son de dominio público, pues no los puedo usar, que tienen derechos de autor y puedo tener problemas y no hay necesidad. Pero bueno, si les interesa leer completo el libro, lo pueden encontrar en Wikisource. Yo no sé si se pronuncia así, porque ni siquiera sé si es en inglés o en otro idioma. No lo sé. Yo entiendo algo de inglés, pero esto es no sé, no sabría decirle. Creo que sea de los mismos de Wikipedia. No estoy segura. Pero bueno, sé que es de dominio público, que no todas las publicaciones de esta plataforma son de dominio público, ténganlo en cuenta por si las quieren utilizar para alguna plataforma, alguna cosa. Ténganlo en cuenta. Que hay traducciones que no lo son. No solamente que el libro tenga, como por ejemplo en España, 70 años de la muerte del autor para ser de dominio público, sino que también la traducción lleve ya su tiempo, porque si no, igualmente pueden quebrantar la ley. O sea, ténganlo en cuenta. Y bueno, eso es todo. Decirles que como les digo siempre, porque lo tengo que recalcar por el vídeo, está traducido por Miguel Bartual en la página Wikisource, como dije antes, el libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, segunda parte, capítulo 18. Cuando terminemos estos libros ya seguiré con otro y también haré susurrando, solo dependerá de mi garganta. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, besitos y cuídense mucho. Hasta la próxima.